Bueno, entonces acá, retomando la grabación, en la actividad 6 decía observar la imagen y seleccionar las afirmaciones verdaderas o decir si era verdadero o falso. Tenemos entonces que las correctas eran que si el punto C está situado entre A y D, AC más CD es igual a AD. Y si AC es igual a BD, entonces AB es igual a CD. Eso era porque si AC tiene la misma medida que BD y a ambos le quitamos la misma cantidad, que es la medida del segmento BC, resulta que AB es igual a CD. En la actividad 7 decía seleccionar el o los tipos de enunciados matemáticos que no deben demostrarse para su veracidad. Los únicos que vamos a demostrar, ya van a ver en las secciones más adelante que van a estudiar, son los teoremas. Bueno, en el 8 había una tablita que decía seleccionar, si es que lo hay, el tipo de razonamiento que se utiliza. ¿Sí? Entonces teníamos que seleccionar si era razonamiento deductivo, inductivo, intuitivo o ninguno. ¿Vamos? El primer cuadrito decía, primero, Mauricio comió chocolate y le duele la panza. Segundo, Rosa también comió chocolate y le duele la panza. Conclusión, si comes chocolate te dolerá la panza. Ese tipo de razonamiento correspondía al inductivo. ¿Por qué? Porque se basa en dos casos particulares y establece una conclusión general. ¿Sí? Es decir, se observan dos casos donde se repite lo mismo. ¿Estamos? Ahí surgió alguna duda. Profe, razonamiento deductivo. No, inductivo. Yo marqué ese razonamiento inductivo, lo marqué como inductivo pero me da como que no es y lo pone como verdadero al razonamiento deductivo. ¿Estás segura que es este el de Mauricio comió chocolate y le duele la panza? Mauricio comió chocolate y le duele la panza. Segundo, Rosa también comió chocolate y le duele la panza. Conclusión, si comes chocolate te dolerá la panza. Y vos decís que te marca correcto que sea deductivo. Sí, a ver, ahí lo vuelvo a mirar. Déjeme que lo vuelva a ver, pero yo lo marqué. Eh, A mí me figura inductivo. A mí también me parece como respuesta correcta inductivo. sí, yo lo marqué como inductivo y aparece como respuesta correcta el deductivo. A ver, ¿podés compartir la pantalla, Rosa? A ver, profe. A ver cómo. Ahí ya le comparto. ¿Lo puede ver? Estoy compartiendo, no sé si estoy compartiendo, profe, me puede ir diciendo si lo estoy compartiendo o no. Que compartís, ahora en un ratito me va a mostrar. Ah, bueno, ahí lo veo, ahí lo muestro entonces. Pensé que no se veía. Bueno, a ver. Ahí está, ¿lo ve, profe? No, todavía no.
razonamiento. Espera un ratito que lo veamos, no apretes nada. Si vos ya le pusiste compartir. No, no. Vos pusiste Yo, compartir toda la pantalla, profe, tenés que abrir la pestaña que vos quieras compartir. A ver. Yo recién sí veía lo de Profe, Rosa. la estaba yo también, compartiendo. profe. Ah, bueno, entonces a mí me demora un poquito en aparecer. Ah, ¿lo están viendo? Sí, sí. Ah, bien. Sí, Rosa, me parece que Todavía lo que compartiste es tu examen y la respuesta. Claro, y es para que vean este razonamiento deductivo, lo que Pero es marqué. claro, deductivo y es inductivo. Yo lo marqué como, Hola. No me aparece a mí acá en la pantalla todavía. bueno, no sé si los otros tienen la misma respuesta que yo, le pueden compartir, no sé por qué. A ver, profe, Lo que vuelvo de se nuevo. muestra es que ella marcó a eso como razonamiento deductivo y es incorrecta. Claro. A ver, Rosa, ¿puedes bajar un poco más? A ver, Ahí donde te dice las respuestas correctas. Claro. ¿Ves? Ahí te Al marca principio te parece, inductivo. claro, al principio te parece tu respuesta, lo que vos pusiste, y abajo lo que sería la respuesta correcta te lo marca en primero, dice la respuesta correcta en verde, y te marca lo que deberías haber puesto en el cuadro. En el cuadro dice inductivo y ahí la respuesta está la correcta. respuesta correcta, pero y la respuesta Ahí estoy. La correcta era inductivo y vos has marcado deductivo. deductivo. Por eso te lo pone mal. Ah, bueno, no. Entonces, Acuérdense, el razonamiento inductivo era a partir de varios casos particulares donde se repite un mismo patrón o se observa algo que se cumple en todos los casos particulares, a partir de eso se establece la general. o sea que Mauricio comió en un razonamiento, es inductivo. Ujú. Bueno, No, el entonces, segundo decía que no, profe, está bien. Lo que pasa es que yo lo tenía acá, lo había hecho en una aparte de la pantalla, de hacerlo en la computadora. Yo me hacía, como y acá, lo había marcado como correcto, pero ahí en la compu marqué como lo que no era. Por ejemplo, estoy viendo que acá marqué, no, lo marqué diferente, pero el error es mío por no verificarlo, comencé, vio, pero no, está bien, profe, no dije más nada. bueno, está bien, no hay problema. Si dejas de compartir, voy a seguir yo. Sí, ahí dejo de compartir. A ver, Yo profe, le puse acá compartir, no sé si aparentemente podemos compartir a al mismo ver, tiempo. profe, ya salgo. A ver, si puedo dejar de compartir. La otra fila decía, primero, los perros ladran. Segundo, Firulais es un perro. Conclusión, Firulais ladra. Ese era el razonamiento deductivo. ¿Sí? Porque si dice que es un perro, está dentro del conjunto de los perros, por lo tanto, Firulais ladra. ¿Ahí tuvieron alguna duda con ese de que era razonamiento deductivo?
¿Alguno? ¿No? No, profe. No, profe. No. Está bien. Después decía, Deductivo. las hijas de José son rubias. Agustina es rubia. Conclusión, Agustina es hija de José. Y ahí no hay ningún tipo de razonamiento, porque si uno pudiera sospechar de decir, bueno, supongamos sospechara de que fuera deductivo, no puede serlo porque que Agustina sea rubia, ¿sí? No puede asegurar que sea hija de José. Es decir, el error ahí es que las premisas no son verdaderas. Entonces en ese no correspondía ningún tipo de razonamiento, no es inductivo y tampoco deductivo, ni intuitivo. Profe, ¿lo puede explicar a esa? Sí, porque dice, las hijas de José son rubias. Agustina es rubia, pero que Agustina sea rubia no garantiza que sea hija de José. Que Agustina puede ser rubia y si uno lo ve en un conjunto, ahí ven la pantalla del Paint. Sí, profe. Sí, profe. Si consideramos Sí, el profe. diagrama de Venn, ¿sí? Acá la inclusión es al revés. ¿Sí? Supongamos que el conjunto más amplio sean todas las niñas rubias. ¿Sí? En particular, ese conjunto más chiquito, si quieren lo pinto de un color, serían las hijas de José. ¿Sí? Por ejemplo, el conjunto amarillo son las hijas de José. ¿Cierto? Entonces, las hijas de José son rubias. Bien. Pero hay más niñas rubias que las hijas de José, ¿se entiende? Entonces, que Agustina sea rubia puede estar ahí afuera, como también puede estar ahí adentro. Es decir, hay dos opciones. Por lo tanto, no garantiza que Agustina sea, por ejemplo, que esta sea Agustina, ¿no? Agustina puede ser rubia y no ser hija de José. Distinto era el otro ejercicio donde teníamos que los perros ladran. Profe, una consulta. Sí. Yo lo hice mal a ese, pero ahora le pregunto, si dijera Agustina es hija de José, estaría bien decir que es deductivo si la conclusión fuese Agustina es rubia, ¿no? Si nosotros decimos las hijas de José son rubias, Agustina es hija de José, conclusión, Agustina es rubia. ¿Eso sería En ese correcto? caso, eso sería correcto. Ahí sí habría razonamiento claro. deductivo, perdón. Deductivo, Miren, sí, sí. Para que noten la diferencia con el otro, decía, los perros ladran. Claro. ¿Sí? Entonces ese sería el conjunto, por ejemplo, lo voy a pintar de color verde. Los perros ladran. ¿Sí? Firulais es un perro. Entonces, Firulais está dentro del conjunto. Supongo. Perdón, los perros ladran. Es el primero, ¿no? Entonces, en verde tenemos ahí a todos los perros. Si Firulais es un perro, entonces Firulais ladra. ¿Se dan cuenta? Entonces, un pensamiento. Sí, profe. En este otro anterior no podemos nosotros asegurar que Agustina sea hija de José, porque, por ejemplo, van a ser el conjunto de las niñas rubias es más amplio que el conjunto de las hijas de José. Distinto como dijo la compañera.
Si hubiera dicho que Agustina es hija de José, entonces podríamos concluir que Agustina es rubia. Ahí hubiera un razonamiento deductivo, pero así como está planteado, no es ni razonamiento inductivo ni deductivo. Profe, ¿Sí? o sea, para darme cuenta, cuando hablamos en el primer caso de los perros ladran, ahí estamos diciendo que, ahí en el ejemplo que usted dio, decía que, o sea, estaba dentro de los conjuntos de perros, ¿no? Dentro del conjunto directamente. Entonces, ahí en la segunda parte decía Firulai es un perro. Conclusión, Firulai ladra. Cuando, o sea, para saber que es un razonamiento deductivo, tengo que primero ver que que Firulai, o sea, hablar de un conjunto. Fíjate, para que vos te des cuenta, la segunda conclusión, para que sea razonamiento deductivo, tiene que estar incluida, es decir, adentro de las condiciones de la hipótesis del primer razonamiento. ¿Sí? Es decir, Firulais es un perro, está dentro del conjunto de los perros. Sí. ¿Te das cuenta? En cambio, en este segundo dice Agustina es rubia, no me dice Agustina es hija de José. No, está bien. No, para que yo me dé cuenta cuando ya hable de un razonamiento inductivo, deductivo, en este caso, cómo, o sea, con solo verlo, cómo identificarlo más que nada, ¿vio? Claro, por ejemplo, cuando uno estudia, supongamos el teorema de Pitágoras, más adelante, ¿no es cierto? El teorema de Pitágoras le dice, si un triángulo es rectángulo, esas son las condiciones de la hipótesis. Entonces se cumple que la suma de los cuadrados de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa. ¿Estamos? Sí. Fíjate que si yo tomo un triángulo que no sea rectángulo, no se va a cumplir porque va a estar afuera del conjunto que yo estoy definiendo en la hipótesis. ¿Te das cuenta? Ese teorema es válido para los triángulos rectángulos. Entonces, si ABC es un triángulo cualquiera, yo no puedo asegurar que la suma de dos lados al cuadrado va a ser igual al tercer lado al cuadrado. Ah, bien. Bien, profe. Sí. Ahí me quedó claro. Para que sea razonamiento deductivo, tiene que cumplir con las condiciones de la hipótesis de la, digamos, del enunciado anterior. Bien. ¿Estamos? Sí, gracias. De nada. Bueno, el 9 decía, utilizar el razonamiento inductivo para resolver la actividad. Entonces, tenían que construir varios triángulos distintos y trazarle a cada uno la mediatriz. Luego, utilizarla o realizar las mediciones u observaciones que consideren necesarias para seleccionar la o las opciones correctas. La idea de esto era que ustedes hicieran las construcciones en el papel o en el GeoGebra, ¿estamos? Para observar qué pasaba con las mediatrices, las tres mediatrices de un triángulo. Bueno, a ver si me abre acá el GeoGebra. ¿Hicieron las construcciones o nada más marcaron como les parecía? Yo hice construcciones. ¿Cómo? Yo hice la demostración, hice el triángulo y en base a eso marqué la mediatriz de cada lado. Claro, bueno, la idea era que hicieran varios triángulos. Hice tres triángulos diferentes. No, sí, más vale de triángulos diferentes, no en triángulo agudo, obtuso, obtusángulo. Bueno.
Si construyeron distintos triángulos y le trazaron a cada lado la mediatriz, sí, por supuesto la primera era evidente. Dice que cada una de las mediatrices va a ser perpendicular a cada lado del triángulo. Eso por la definición de mediatriz, ¿no? Es una recta perpendicular a un segmento y que pasa por el punto medio de ese segmento. Para el otro turno le habíamos cambiado ahí en el cuadrito arriba, decía que cada mediatriz cortaba a cada lado en su punto medio. Y el turno mañana decía cada una de esas perpendiculares, cada una de las mediatrices perpendicular a cada lado del triángulo. Oh. No, yo me equivoqué en ese, profe, porque leí bisectriz. Ahora me estoy dando cuenta en este momento. Después dice, las tres se intersecan en un punto del interior del triángulo. Bueno, eso se cumple para algunos triángulos y no para todos, para los acutángulos nomás. Si el triángulo es rectángulo o es obtusángulo, las tres mediatrices se intersecan. O en la frontera, por ejemplo, para un triángulo rectángulo, las mediatrices se intersecan en el punto medio de la hipotenusa. Y si el triángulo es obtusángulo, se van a intersecar las tres mediatrices en un punto del exterior. A ver, acá sí lo hacemos con el GeoGebra. Y la que sí era verdadera era que las tres se cortan en un punto. Eso de que las tres se cortan en un punto es verdadera para todos los triángulos. Como también de que cada mediatriz es perpendicular a... Está re lerda mi compu. Bueno, cuando dice usar el razonamiento inductivo, es muy importante en geometría que ustedes se construyan por lo menos tres figuras distintas, ¿no? Porque uno que quiere observar con la inducción, ¿qué es lo que se repite en todos los casos? Oh, está re largo. ¿Están viendo la pantalla de GeoGebra? Sí, profe. Sí. Bueno, supongo Sí, que profe. son tres puntos cualquiera. Si trazamos un segmento, también lo podían hacer con el GeoGebra, no solamente ustedes porque ya lo saben usar o no, un poquito vamos aprendiendo cada vez más. Miren, ahí construí un triángulo cualquiera, ¿cierto? Fíjense, si a cada lado yo le trazo la mediatriz, mediatriz de este lado y de este otro. Entonces, fíjense, en ese caso el triángulo ABC es obtusángulo, ¿cierto? Es decir, el ángulo ABC es obtuso. Entonces, las tres mediatrices se cortan en un punto fuera del triángulo. Pero, si el triángulo es rectángulo, es decir, supongamos el ángulo en B es un ángulo recto, las tres mediatrices se van a cortar sobre la frontera del triángulo, que en este caso va a ser el punto medio de la hipotenusa. Y si el triángulo es ocutángulo, entonces ya las tres mediatrices, por ejemplo, ese es un triángulo ocutángulo isósceles, se van a cortar en el interior. Si bien nosotros todavía no hemos visto la clasificación de los triángulos, acá la idea era trabajar el concepto de mediatriz, ¿no? Todo esto ya lo vamos a ver. Entonces, ¿cuál era la respuesta correcta? Y bueno, que todas las mediatrices son perpendiculares a cada lado del triángulo. Y que las
tres se cortan en un punto. Ahora, en el punto interior no siempre. ¿Estamos? Si el triángulo es obtusángulo, pueden ver ahí que se van a cortar en un punto fuera del triángulo. ¿Está? Hola, profe. Hola. ¿Me escucha? Sí. Buen día, Lucas habla. Buen día, Lucas, ¿cómo andás? Bien, bien. Bueno, acá, preparándome para el recuperatorio. No, profe, ahí con respecto a ese punto, yo lo había dibujado, pero bueno, en pos de definir un ángulo como el de un ejercicio que tuvimos, en el que teníamos unos ángulos ya predeterminados, entonces cuando uno dibuja la mediatriz sí nos da en el centro. Por eso se colocaba así. Cuando yo leí la consigna, entendía que era igual a ese ejercicio, pero ahora que lo muestra de esa manera, claro, existen todas esas variables. Claro, pero Lucas, acuérdate que la mediatriz es de un segmento. No puedo tener mediatriz de un ángulo. Claro, pero el ejercicio que yo le comento no me recuerdo bien cuál es, pero no sé, nos pedía que dibujáramos un triángulo. Ese fue el parcial anterior, el que anulamos. Les habíamos pedido que no. construyan un triángulo y trazaran las tres bisectrices de los ángulos. ¿Te acordás? Ah, sí, debe ser así entonces, porque yo lo que me recordaba del ejercicio ese, en el que nosotros dibujamos el triángulo y la intersección, cuando nos pedía que marcábamos la mediatriz, la intersección se marcaba en el medio. No sé si me explico lo que le estoy planteando. Me pasó lo mismo que a Lucas. Interpreté mal. Se han confundido con la consigna del parcial anterior. Básicamente es el enunciado. Uno cuando lo lee a primera vista te da a entender que es así, que la mediatriz que uno plantea va a pasar por el medio y se van a juntar en el centro. ¿Está bien? Ahora, como lo plantea usted acá, que puede variar cada ángulo y puede variar el mismo triángulo, y sí, ahí sí puede estar fuera la mediatriz del triángulo, ¿no? No necesariamente tiene que estar dentro. Claro, las bisectrices siempre se van a cortar en el interior del triángulo. Mira, acá yo tracé las bisectrices, fíjate, las trazo de color naranja. Y vamos a mover el triángulo. ¿Cuál otra me queda? Esta. Acá, las bisectrices están de color naranja, que esta era la consigna del parcial que se anuló. Fíjense, para cualquier triángulo, la bisectriz, que son las rectas que están de color naranja, las tres bisectrices, si el triángulo es obtusángulo, acutángulo o rectángulo, ¿sí? Las bisectrices siempre van a intersecarse en el interior del triángulo. Por ejemplo, tengo un triángulo rectángulo. Las tres bisectrices se cortan en el interior. Si tengo un triángulo acutángulo, también. Si tengo un triángulo obtusángulo, también. Pero las que están de color negro son las mediatrices de cada lado del triángulo. Ahora la vamos a pintar de color azul para que resalte más. Por eso decía construir varios triángulos. Claro, profe, ahora que usted lo plantea así, se nota la diferencia y más que todo en el Zebra. Por ahí cuando uno lo dibuja en Pelpa, no tiene esa apertura, ¿no?, de pensamiento. O sea, lo ve, por ejemplo, recién lo estaba moviendo, ahí, en ese punto, y se vuelve un poquito. Cuando uno si se vuelve hacia el otro lado, cuando uno lo dibuja, más o menos le da así, ¿está bien? Lo que es la mediatriz o la bisectriz. Exacto.
más o menos así. triángulo No sé si me explico. Claro. Si vos hiciste todos los triángulos acutángulos, te va a dar que se cortan las mediatrices en el interior. Pero si vos hacías triángulos distintos, ahí Claro. vas a ver que no siempre se Ahora cortaban también. en el. Sí, sí. Por eso, cuando diga razonamiento inductivo, para que rindan el recuperatorio, y nosotros habíamos trabajado dos construcciones, ¿cierto? Es decir, la mediatriz y con ella de un segmento y con ella el punto medio. Y la bisectriz de un ángulo. Digamos, esas eran las construcciones con regla y compás que habíamos trabajado. Como en el parcial que anulamos le habíamos preguntado por la bisectriz, en este preguntamos por la mediatriz. ¿Estamos? Bueno. Después, el último, el 10, acá, ¿qué pasa? No les pusimos figura de análisis, porque la idea era que ustedes trabajar con la abstracción, ¿cierto? Es decir, a partir del enunciado que ustedes representaran, ya sea en sus cabezas sobre un papel, lo que dice el enunciado. Sí, acá también se está evaluando el tema, digamos, de la notación. Por ejemplo, tienen que reconocer que A es el vértice, ¿sí? Por la forma en que están nombrados los puntos, ¿está? Vamos a poner un archivo nuevo. Ustedes cuando rendían le dijimos que podían usar el GeoGebra, el papel, el libro, todo lo que para la próxima saben que también pueden usar el GeoGebra, no solo el compás y la regla. Por ahí permite más al mover los puntos ver qué es lo que pasa. A ver, decía, si se sabe que el ángulo FAC y CAD son ángulos consecutivos, entonces lo primero que uno hace es construir los puntos, ¿no? Pongamos el FAC. Voy a cambiar los nombres. FAC, bien. Y el otro decía CAD son consecutivos. Bueno, vamos a construir los CA. Tendré que tener otro punto por acá, el D. Recuerde, profesora, que son opuestos también. Sí, por eso, vamos por partes. Lo primero que uno, CA, D era, de dedo. Sí. Bueno, entonces, si uno va por partes, lo primero que segmento vamos a trazar rayos que son semirectos. AF, AC y AB. Bueno, entonces, decir, si el ángulo FAC y CAD son consecutivos, esa era la primera representación. Después decía, y los rayos AF y AD son rayos opuestos. Entonces, acá los tres puntos F, A y D están alineados. ¿Cierto? Esa era la figura. Ahora, ya tenemos la figura del enunciado bien, ¿qué se puede concluir? Y acá ustedes tenían que decir si era siempre, puede ser o nunca. ¿Estoy en lo correcto? ¿Esas eran las opciones? Sí. Sí, sí. Bueno, entonces, FAC
puede ser igual a CAD. Y como no me dice nada, si por ejemplo si el rayo AC es perpendicular a la recta que pasa por F y D, sí, puede ser igual. ¿Estaba? Puede ser. Después decía FAC y CAD son adyacentes. Bueno, siempre, ¿no? Sea donde sea que ustedes hubieran puesto el punto C, como el rayo AD y el rayo AF son rayos opuestos, entonces siempre van a ser adyacentes. Esos dos ángulos. Ahí era siempre. Ah, bien. Después dice, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bueno, después decía, si P es un punto en el interior del ángulo FAC. Bueno, si P es un punto en el interior de FAC. Vamos a poner cualquier FAC. Bien. ¿Qué decía? Entonces el rayo AP está en el interior del ángulo CAD. AP. Si trazamos el rayo AP, la semirrecta AP, fíjense que nunca ese rayo va a estar en el interior de CAD. Sea donde sea que hayan puesto el punto dentro del interior del ángulo FAC, siempre el rayo AP va a estar en el interior, ¿sí? Donde lo hayan puesto. Va a estar en el interior del CAF, pero no del CAD. Entonces ahí la respuesta era nunca. ¿Está bien? Profe, una consultita, una duda. Yo tengo acá el ángulo FAC y el ángulo CAD son adyacentes. Yo le puse siempre, pero a mí me figura como que no marqué nada. Porque hice el dibujo todo en una hoja, todo, bueno. Ajá. Después sí tengo mal el primero que yo le puse siempre y sí, claro, ahora me doy cuenta que puede ser, claro, porque no me da la medida. Claro. ¿Quién es? ¿Mariana? Sí. No sé qué puede haber pasado. Vos decís que lo has marcado, pero que no te lo tomó la computadora. Sí, puede ser, no sé, la tengo como, ya me la dio como incorrecta la pregunta, pero bueno, yo sé que la marqué porque hice y estuve mirando, sí. Y lo único que tengo mal es el primero, que yo le puse siempre y claro, puede ser. Pero después me marca como que no marqué en esa que es adyacente y sí, que yo recuerdo sí lo marqué, pero bueno. El FAC, el CAD, vos decís que le pusiste siempre. Claro, que el ángulo FAC y el ángulo CAD son adyacentes, yo le puse siempre, pero no me figura, como que no marqué nada. Claro. Bueno, ahí el error estaría, digamos, como que, no sé, en ser como más cuidadosos de verificar ustedes, de controlar, de revisar el examen antes de ponerle finalizar, porque mira, Mariana, si yo te considero una cosa así a vos, ¿sí? También pueden venir un montón de alumnos a decirme, profe, yo acá puse lo correcto y no me marcó nada, o te das cuenta, es decir, ya generaría otros problemas. Entonces ahí no sé si te puedo considerar. ¿Te das cuenta? Sí, no, le estoy comentando, ya está incorrecta, no. Claro. Para la próxima, chequeá antes de ponerle finalizar, vuelvan, revisen lo que marcaron. ¿Sí?
Sí, sí, lo miré ¿Cómo un millón estuvieron de con el veces, pero tiempo? 90 minutos, nosotros nos figuró más o menos todo lo hicieron antes de los 90 minutos. no, yo me tomé todo el tiempo, creo que los 90. ¿Pero te tuviste tiempo de revisar? Sí, sí, lo revisé por eso. Bueno, pero bueno, ya está. Sí. Sí, A mí qué en pena. particular yo creo Claro. que me faltó, no sé, me sentí muy apurada al final. Creo que me quedaban 35 minutos y recién iba por la mitad. Y bueno, creo que en los últimos los errores que tuve fue por apurarme, me parece. Ujú, está. Bueno, sí, siempre traten de chequear antes de, porque es lo mismo, digamos, que en la modalidad presencial, ¿viste? Uno tiene que revisar antes de entregarlo, porque ya una vez que está entregado, no, nosotros En ese, podemos hacer sobre lo que se ha marcado, no sobre lo que no está, no podemos hacer nada. en Es el como dice ejercicio don 10 tuve un Pedroso, error. Sí, controle su vuelto antes de irse. Cuando uno va a comprar, tiene que controlar antes de irse. Es lo mismo. Tienes razón, profe. Bueno, ¿qué va a hacer? Lamentablemente no puedo considerarlo, Mariana. Sí, la verdad hay que corregir. A mí me ha pasado lo mismo que Mariana en un ejercicio ahí que también no me ha tomado, digamos, lo que selecciona. Así que no sé si, no Claro. se puede decir nada si está bien o está mal. Claro, lo que sí tuvimos nosotros, notamos que los alumnos que se les cortaba el internet, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Los que se les corta el internet cuando están haciendo la evaluación, directamente la computadora les toma como que no marcó ninguna de las opciones, o sea, salen todas salen todas las actividades sin respuesta, Claro. no con una sola. Entonces, eso nos pasó con Rosa, Victoria, Rosa Ibarra y otra chica más Granero, Evelyn. Entonces, a ellas, ¿qué pasó? Les pedimos que se volvieran a conectar en los otros dos horarios, en alguno de los otros dos horarios, y que lo hicieran de nuevo, porque la computadora a ella no les tomó nada. Bueno, seguimos con el otro entonces. El otro decía, si Q es un punto en el interior de FAC, entonces el rayo AQ está en el interior del ángulo FAC. Marcamos el punto Q. ¿En el interior de quién? De FAC. Ponemos por acá un punto Q. Si ahora trazamos la semirrecta, que es el rayo AQ, y tendríamos que decir si siempre, nunca, o puede ser que el rayo AQ está en el interior del ángulo FAC. Ustedes miran, sí, ¿cierto? Cada vez que, como el punto Q estaba dentro del ángulo FAC, entonces el rayo siempre va a estar en el interior del ángulo FAC. ¿Estamos? Entonces ahí la opción era siempre. ¿Dudas con ese? No, profe, está claro. Y después decía, si P es un punto en el interior de FAC, entonces la recta ahora, ¿cierto? La recta AP está en el interior del ángulo FAC. Bueno, eso no va a pasar nunca porque la recta no tiene principio ni fin.
entonces no va a estar contenida toda la recta en el interior del ángulo FAC. Entonces ahí la opción era nunca. ¿Dudas ahí? ¿Preguntas? No, no tengo duda, profe, pero sí en ese fue en el que me pasó de leer rápido y leí directamente. Entonces AP está en el interior de y no había diferenciado que decía recto. Pero sí, me pasó eso. Fue de leer rápido. Después el otro decía, si P es en un punto del interior de FAC y Q es un punto en el interior de CAD, Q es un punto en el interior de CAD. P es un punto cualquiera en el interior de FAC. Vamos a borrar el rayo, al menos que no lo muestre. Ahí está. Entonces decía, el segmento PQ está en el interior de FAD. Segmento. Trazamos el segmento PQ. Entonces fíjense que ahí la respuesta era siempre, porque ahora ya me decía en el interior del ángulo FAD. FAD. ¿Ah? Bueno, acá lo que trabajamos eran las representaciones gráficas, la notación y el tema de reconocer los distintos elementos con los que trabajamos, segmentos, rayos, rectas, y también se evaluó el tema de la división de los puntos del plano con un ángulo que nos quedan los puntos del interior, los de la frontera y los del exterior. ¿Estamos entonces con el examen? Bueno, para que los profes no tengamos que mirar todos los exámenes, porque si ustedes se fijan son como 100 los que están inscritos en el aula virtual, ¿sí? Yo lo que puedo hacer es proponerles que aquellos alumnos que necesiten que se les revise el parcial, ¿sí? Por ejemplo, profe, a mí yo me saqué 100 puntos y se aprobaba con 120, entonces nos manden un mail por la mensajería interna y a esos alumnos les revisamos el parcial para ver el tipo de error que han cometido y si se les puede asignar esos 20 puntos, porque pueden ser errores sonsos o no. Profe, si en algunos puntos la respuesta había que marcarlo 2 y usted marca 1 y le da como incorrecta directamente, ¿cómo hacemos? Porque a mí me pasa en 2 o 3 puntos que respondí, pero no marqué la otra y está media más o menos. Claro, eso es según la consigna, no todas las actividades permiten. No. En algunas actividades sí permitían cometer algunos errores y en otras no. Claro, por ejemplo, en las 3 mediatrices de un triángulo. Ahí, por ejemplo, en el caso que había que optar por 2 opciones de las 3, hay algunos que han optado por una. Claro. No, en ese no se permitían respuestas parciales correctas. Exactamente. Porque si ustedes construyen los 3 triángulos, no puede ser que, por ejemplo, vos marques, ¿qué puede haber pasado en ese ejercicio? Que marcaran uno de más, ¿te das cuenta? Claro. Pero si vos construiste los 3 triángulos, vos no podés, por ejemplo, decir solamente que las 3 mediatrices se cortan en un punto y, por ejemplo, no haber marcado que cada mediatriz es perpendicular a un lado del triángulo, porque ahí está en juego la definición de mediatriz. Exactamente, sí. Es completa, clara la definición.
Claro, entonces, por ejemplo, en ese no podemos nosotros admitir una respuesta de decir, bueno, le pegó a una y no a las dos, porque no hay, por eso yo decía, según la consigna, se asigna o no este puntaje parcial o total. Claro. Hicieron los 3 triángulos y vos ves, no podés decir que se cortan las 3 mediatrices en un punto y que no marcar que cada mediatriz es perpendicular a un lado del triángulo. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces, nos mandan un mail por la mensajería interna a mí, mándenme a mí, no al profe ese, a aquellos alumnos que les faltó, no sé, 10 puntitos o, por ejemplo, dice, profe, ¿me puede considerar en tal ejercicio? Me parece que quizás me merezco que me considere. ¿Se dan cuenta? Porque son 100, entonces yo, ¿qué tendría que hacer? A los 100 mirarle, por ejemplo, este cuadro. Este cuadro que ustedes tienen acá de los ángulos, el software no nos permitió a nosotros ponerle puntaje parcial, el del cuadro grande. ¿Se dan cuenta? Ese. Ahí tengo una duda ahí, profe. Ahí el ángulo. En este cuadrito había 17 opciones correctas, ¿no es cierto? Sí. Nosotros con el profe establecimos que para darle el puntaje del ejercicio la cantidad mínima de aciertos 12. Pero cuando hicimos la evaluación, ese tipo de consigna no nos permite poner cantidad mínima de acierto. Entonces, ustedes cuenten en este cuadrito, ¿sí? Por ejemplo, si un alumno sacó 20 puntos, mirando este cuadrito, no va a llegar igual a los 120 que le hacen falta, ¿se dan cuenta? Pero, supongamos, no sé, sacó 80 puntos, o sacó 100, ¿cierto? Saqué 80. Bueno, cuenten acá la cantidad de aciertos que han tenido. Si tienen 12, me mandan un mail y me dice, profe, ¿me pueden mirar la actividad? Y me ponen el número. Entonces yo hago ahí una cuestión más focalizada. Que este es el 3. Profe, me manda un mail. ¿Me puede mirar el ejercicio 3 porque me faltó poquito para aprobar y quizás... ¿Se entiende? Bien. ¿Y en el de plano cuántos aciertos había que tener? ¿Dónde está el de los planos? Profe, en ese ejercicio que eran 12 como mínimo que para que le dé correcto, supóngase que uno hizo 11, llegó a los 11, pero no llegó a los 12. ¿Eso él lo toma directamente lo toma como incorrecto? Bueno, en ese caso, Rosa, no es solamente la cantidad de aciertos, sino también la gravedad o no de haber marcado o no haber marcado. Bien. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, en el A o B y B o D, supónganse que marcaron que eran adyacentes, suplementarios y consecutivos, bueno, se olvidó de marcar que suman 180. ¿Te das cuenta? No es lo mismo que, no sé, hay que ver el caso particular de cada uno. ¿Ah? Profesor, el ángulo 2 y 3 ahí me saca una duda, ¿no son congruentes? 2 y 3. Sí. No, porque vos te estás basando en la observación de la figura, pero igual, incluso mirando la figura no son congruentes. Fíjate, el 3 es mayor que... Tengo que tener una definición como diciendo, si son opuestos por el vértice, sé que son congruentes. Claro, suponete que te hubiera dicho que la consigna, ponete que dijera que OB es bisectriz del A o C. Entonces, claro, ahí sí. Perfecto, bien. Vamos a ver el de los planos. ¿Vos qué? No, ese le consultaba el de los planos, cuánto había que tener. Vamos a ver. Este también le habíamos puesto cantidad mínima de acierto, pero ya se los cuenta la computadora la cantidad mínima de acierto, porque ustedes acá sí nos permitió poner cantidad mínima de aciertos 3. Que ustedes tenían que poner acá verdadero o falso, ¿no? Sí.
Claro, en ese sí nos deja poner cantidad mínima, ¿cierto? Donde no nos dejó fueron en los cuadros, y no me acuerdo. Parece que el de los cuadros, no me acuerdo. Todos los otros sí le pudimos poner. No, por ejemplo, a mí no me figura la cantidad mínima de acierto y me da como incorrecta. Y ahí yo respondí 5 bien y 3 mal. ¿En cuál? ¿El de los planos? Sí. O sea, marcaste, si eran 4 correctas. Yo estoy viendo 1, 2, 3, 4, 5. No, me figuran 5 con verde y 3 con rojo. Bueno, hace una cosa, vos mándame, lo mejor que pueden hacer es que cada uno que considere que se lo tengo que revisar, ¿sí? Porque la computadora es como 2 más 2, 4, ¿viste? Es así, Sí. muy tajante. Entonces, Correcto. nosotros nos tenemos que mirar. Pero ¿qué pasa? Son muchos. Entonces yo digo, para no ponerme a hacer el trabajo de mirarle a todos uno por uno, que a lo mejor no todos lo necesitan, aquellos que les haya faltado poquito para probar y consideran que se le puede asignar puntaje por algo que la computadora lo marque, digamos, muy tajante, me manda un correo a mí por la mensajería interna y me dice, profe, ¿me puede revisar el parcial? Porque, no sé, me faltó poquito puntaje o porque en tal actividad marqué tantos y eran tantos. Entonces ahí le miramos a cada uno que nos mande el mail por la mensajería interna. Ok, profe. Y me manden a mí, no al profe. Sí, sí. Que nosotros no envío. En ese ejercicio yo tengo 4 verdaderos y 4 falsos. Lo tengo que ver. O sea, lo tengo así como está ahí. Ah, ¿y qué? Como está No, acá. digo que a diferencia de mi compañero, que a él le da como que tiene 5 verdaderas, no sé, no entendí. No, lo que le pone correcto o incorrecto. Por eso Claro. digo, no puedo decir una cosa general para todos. Mándame vos un correo por la mensajería interna y te lo reviso. ¿Sí? O cualquier otro compañero me manda, porque cada caso es particular. No puedo decir, bueno, para todos esta medida, ¿se dan cuenta? Bien. Bueno. ¿Estamos entonces con el parcial? ¿Queda claro eso? Profe, una pregunta. Sí. ¿Cuándo es el recuperatorio? Acá esperen, Aldana dice, profe, si ya aprobamos, ¿hace falta que le manden un mail? No, los que ya aprobaron no, solamente aquellos alumnos que necesitan que se les revise algo, me mandan un mail por la mensajería interna del aula virtual, diciéndome, profe, necesito que me revise el parcial, tal actividad o lo que sea. ¿Estamos? Bueno, joya dice. Perdón, profe, le quería preguntar, justo se me cortó, no le escuché, ¿cuándo iba a ser el recuperatorio? El último día del cuatrimestre, que si no me equivoco, es el 23 de junio, ¿puede ser? ¿Que termina el cuatrimestre? No, estoy fuera de onda de las fechas, pero sí, debe ser. Pues sí, porque ahora en junio se termina el primer cuatrimestre. El 23 o el 30 de junio, más o menos, se termina el cuatrimestre. Nosotros ahí en la última semana recién tomamos los recuperatorios. ¿Vos cómo te fue, Lucas? Porque vos participás y todo. No, bueno, lo mismo que, no sé cuántos será el porcentaje que aprobaron y cuál es el no, pero yo revisando me confundí en verdadero o falso de algunas, o me faltó tildar una opción. Entonces, por ejemplo, en el cuadro ese que mostraba, me faltó tildar, no sé, congruente en 2 opciones de los ángulos, y ya me lo tomó como mal la respuesta. O, por ejemplo, tomaba que 2 ángulos eran, no sé,
complementarios y sumaban 180, entonces tildaba el 180 y bueno, la corrección lo tomaba como malo. Entonces, bueno. No, estoy por el recuperatorio, me fue mal. Bueno. Así que... Bueno. Al final del cuatrimestre, cuando terminamos, ahora vos seguís estudiando para el parcial 2, nosotros primero tomamos el parcial 2 y después los recuperatorios. Bueno. ¿Qué pasa? Nosotros con esta modalidad de dictado, igual que como les pasa en álgebra, no nos alcanza el tiempo. Fíjense que hemos visto 2 unidades más o menos en la materia. No nos alcanza el tiempo para desarrollar toda la materia, ¿sí? Entonces, los que regularicen, cuando vayan a rendir el examen final, les vamos a pedir los ejercicios, es decir, la práctica de lo que no alcanzamos a ver, ¿cierto? Y por supuesto con clases de consulta o tutorías obligatorias previas, donde van a tener que presentar, digamos, de los contenidos que están en el programa y que no alcanzamos a ver, va a haber que completar esa parte práctica y después la teoría. Bien, se entiende. Porque nosotros, profe, en la modalidad presencial nosotros siempre tomábamos la práctica, es decir, los parciales en la presencialidad, y regularizando el alumno en el examen final rendía solamente la teoría. Pero ahora, frente a esta situación de que tampoco podemos apurarlos a ustedes o ponerles más contenidos, tampoco estamos para andar poniendo más clases, ¿se dan cuenta? Es decir, nos tomamos las cosas de una manera en la medida de lo posible, ¿sí? Entonces, bueno, obvio que no vamos a llegar a ver todos los contenidos del programa. Entonces, ¿qué dije yo? Bueno, vamos a llegar hasta donde lleguemos, vamos a ver hasta donde veamos y para el examen final sí vamos a complementar lo que haga falta. Bueno, sí, se entiende. Yo le iba a hacer una consulta. ¿De álgebra qué les ha dicho con respecto a eso? Porque en álgebra también ustedes me habían contado que han visto 2 unidades nomás. Sí, pero es bastante. Sí. Creería que bien. Yo tuve un problema para poder subir el práctico al campus. Me daba como que lo subía, lo compartía, pero el profesor no lo podía ver. Así que a la hora de cuando pasó el listado de los que ya estaban aprobados, yo no figuraba, entonces le pregunté y me dijo que no lo tenía práctico, así que lo tuve que rever ese día y bueno, ya se lo pude pasar. Así que estoy a la espera de eso yo, particularmente yo. Pero en mi experiencia personal creo que son muy didácticos, se manejan bastante bien los profes. El problema que tenemos grande es con la página, se nos cuelga. Claro. Tanto los profes como nosotros, pero no, bastante bien, vamos, creería yo, no sé, no he visto el programa de cuántos contenidos son, pero los que se están dando bien, llevan un buen ritmo. Claro. Sí, también pasa que es distinto a álgebra que geometría. Nosotros tenemos todo un trabajo acá con los instrumentos de geometría que lo tenemos que hacer con el GeoGebra y entonces tenemos que aprender a usar el GeoGebra, tenemos que claro. Otras dificultades distintas de álgebra. Álgebra quizás no necesite tanto de otros recursos. A mí la presencialidad con lo que es geometría y los instrumentos de geometría me mata. Claro, sí, se entiende. Y es más, a mí particularmente me mate cuando me tengo que sentar a hacer en GeoGebra, me lleva un par de horas, porque obviamente el nivel de uno es básico de aprendiz. Entonces, para poder representar las cosas, darte cuenta qué herramienta utilizar, cómo plantearla. Por ejemplo, cuando usted muestra los videos y las cosas, se hace mucho más fácil porque uno ya sabe qué herramienta la tiene que utilizar y cómo utilizarla. Entonces, claro. Es mucho más práctico, sabiendo qué usar. Claro. Pero bueno, estamos acá y hay que seguir. Hacemos lo que podemos y ustedes dentro de todo vienen. Y si no, bueno, después lo que nos haga falta completamos en geometría 2 también, tampoco hay problema. Se dan cuenta de que cuando iniciamos el cursado de geometría 2 retomamos desde donde dejamos geometría 1, porque esa es la otra también, los contenidos de geometría 1 se necesitan para estudiar la geometría 2. Claro. Entonces lo más probable es que hasta donde lleguemos de geometría 1
es hasta donde se llega. Cuando arranquemos con geometría 2, vamos a retomar desde donde hayamos quedado de la 1. Es decir, hay contenido de la 1 que los vamos a dictar en geometría 2, pero que son de geometría 1. Y después a fin de año, bueno, seguramente las unidades que queden por completar las dictaremos, no sé, de forma, digamos, con tutorías obligatorias, ya fuera del cuatrimestre, para los que rinden el examen final. Está bien. Profe, le hago una consulta. Yo le estuve escuchando toda la clase sobre el sistema, cómo interactúa. Yo le quería preguntar si no le da la opción o si, bueno, si se puede corregir el sistema, si ya está predeterminado, o si hay otra área en la que está a cargo del sistema que podría modificar las opciones. Pero creería que en mi caso, y creo que a mis compañeros nos convendría, y a ustedes también para poder corregir, es que de cada punto suponga que usted le asigna a un punto 20 puntos. ¿Está bien? Y tengamos 4 opciones. De esas 4 opciones, 4 opciones verdaderas, ¿no? Pueden tener 8 y entre esas son 4 verdaderas. Entonces, si nosotros tildamos 3 de esas verdaderas, por lo menos que de esos 20 puntos se nos asignen 15, entonces así, teniendo una barrera de decir tenemos el 60%, podemos ir prorrateando en cada punto para poder llegar. Creo que eso nos daría un poco más de margen a nosotros y a ustedes sería un poco más fino para la corrección. Porque Claro. nosotros por ahí nos pasó eso, que no tildamos una y ya el sistema los tira afuera, como que nos Claro. deja fuera. Claro, pero eso es según cada consigna, ¿viste? No en todas, es lo que yo les comentaba. El único donde nosotros no pudimos poner puntaje parcial es el cuadro, son los 2 cuadros, ¿cierto? Claro. Todos los otros donde ustedes tenían que poner verdadero, falso, siempre, nunca, o puede ser, todos esos les da el puntaje parcial, digamos, por la cantidad de aciertos que, por ejemplo, nosotros dijimos, si son 4 correctos, bueno, que acierten a la mitad más 1, considerando el 60%, eso sí lo pudimos hacer. Pero justamente por eso les digo que me manden el correo y revisamos de los alumnos que les haya faltado poquito y les revisamos justamente esas actividades que no les da el puntaje parcial. Pero sí se puede, pasa que, bueno, no es una cosa sencilla ni de hacer, ¿sí? Y tampoco de que salga perfecto, porque también un error de tipeo ya te puede complicar todo. Claro. Bueno, profe, yo no tengo más para decir, solamente que hay que ponerse a estudiar ahora para el próximo parcial y, bueno, para el recuperatorio de este. Esperemos que no sean 2 recuperatorios. Ojalá que no. Pero si les hicieran falta, están. Ojalá que no les haga falta, pero si les hace falta, está la posibilidad. Bueno, profe. Bueno, gracias, Lucas. Igual vamos a tener en cuenta ¿cómo serían acá? Sugerencias. Voy a dejar de grabar porque ya se hizo re largo el video.